Bueno, que conste que estoy muy emocionado. Buenas tardes. Adriana Lastra, vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español, 142 años de historia, la primera mujer, a mí siempre me gusta decirlo, síntoma de los nuevos tiempos en ocupar este cargo. Y también me gusta recordar que, con respecto al socialismo asturiano, eres el segundo caso. El primero fue precisamente José Barreiro, que fue vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español en el exilio, si no recuerdo mal, desde 1950 hasta 1967, es decir, nada menos que 17 años. Adrián Barbón, ¿qué te voy a decir? Te has excedido bastante. Lo he hecho con mucho gusto, todo lo que he trabajado. Para mí me ha enriquecido enormemente como persona y como otras muchas cosas. Es decir, realmente a mí me ha gustado siempre la investigación histórica. En la Fundación José Barreiro he encontrado el modo y la manera y el campo y el lugar adecuado para cultivar mi vocación. Por lo tanto, tengo yo mucho más que agradecer a la Fundación José Barreiro y al Partido Socialista Obrero Español que estas organizaciones a mi persona. Y a vosotros, compañeras, compañeros, amigas y amigos, pues buenas tardes y muchas gracias también por vuestra presencia en este acto. Con respecto al proyecto este que tenemos en marcha de publicar la historia del socialismo asturiano, y después de lo que ha dicho Adrián Barbón, que has hecho un perfecto resumen de todo lo que está en marcha y también de buena parte de la historia del partido, y casi no me dejas a mí espacio para poder intervenir, pues simplemente deciros que efectivamente el tomo 1 que presentamos hoy aquí teníamos como objeto el que apareciera coincidiendo con el 120 aniversario de la constitución de la Federación Socialista Asturiana. Las circunstancias fueron las que fueron y ya sabéis lo que ha pasado, pero bueno, estamos encantados de estar aquí en el 33 Congreso y también quiero agradecer a la organización, especialmente a Jimena Llamedo, que nos haya abierto un hueco para poder celebrar este emotivo acto. El proyecto en cuestión, como ha dicho Adrián, son 6 volúmenes y pretendemos darlo por concluido precisamente cuando se cumple el 125 aniversario de la Federación Socialista Asturiana. Si no recuerdo mal, creo que es el año 2026. Y la idea es hacer la publicación de un tomo cada año. Naturalmente, depende mucho de nuestras posibilidades económicas, que esta es una cuestión que también quiero destacar. Por lo cual os invito a que adquiráis nuestros productos están ahí en el stand, en el magnífico stand que nos han puesto, ¿no? A la entrada, y también que os hagáis socios colaboradores. Por una módica aportación de 100 euros, os devuelve Hacienda 75, por lo tanto el pago anual son 25 euros, que no es tanto, yo creo que merece la pena, aunque las cosas están muy fastidiadas, a ver si hacemos de todos un esfuerzo y mantenemos el prestigio de la Fundación, que no es solamente atribuido a mi etapa, sino a los directores anteriores. Por ahí anda Manolo de la Cera, que también quiero recordar entrañablemente por su aportación y su esfuerzo con respecto a todo lo que la Fundación tenía que hacer y tenía que proporcionar. Por supuesto, de Telvino González López, ya fallecido, ¿no?, que he recordado ayer, que también me gusta que lo tengamos muy en cuenta. Bien, con respecto, entrando ya en materia, con respecto al libro que aquí presentamos, el tomo 1, pues un poco quiero destacar algunas cosas, ¿no? El libro, su contenido, resumiendo mucho, claro, lógicamente, gira en torno a las pautas marcadas por el Congreso Constituyente de la Federación Socialista Asturiana, que, como ha dicho Adrián Barbón, pues tuvo lugar el 27 de enero del año 1901 en la primitiva Casa del Pueblo o Centro Obrero de la calle San Juan, aquí en Oviedo. Después, este Centro Obrero se trasladaría y se inauguró en el año 1907 a la calle La Lila, en un magnífico edificio que ocupaba el lugar que actualmente ocupa el ambulatorio.
A ese Congreso Constituyente, como también ya ha dicho Adrián, quiero recordar, acudieron 14 agrupaciones, todas ellas situadas en la zona central de Asturias, excepto dos, diríamos, que se asomaban tímidamente hacia Occidente, que eran Soto del Barco y Muros de Nalón. Casi 10 años antes, como ha dicho también Adrián Barbón, pues había constituido la agrupación socialista de Gijón. En cuanto a las resoluciones de ese Congreso, hay que destacar en primer lugar que designó como presidente, se decía entonces, no secretario general, a Manuel Vigil Montoto, que fue una figura clave, sin duda ninguna, desde mi punto de vista, en el desarrollo del socialismo asturiano en esta primera etapa. Manuel Vigil Montoto. Era presidente de lo que se llamaba entonces Comité Provincial o Comité Ejecutivo de la Federación y director del periódico, La Aurora Social, que era el periódico portavoz del socialismo regional y que había publicado su primer número en Gijón en el año 1896. Se dejó para la agrupación socialista de Oviedo la elección de los demás cargos del Comité Provincial o Comité Ejecutivo, costumbre que se prolongaría durante bastante tiempo, posiblemente por una razón de funcionalidad, dadas las circunstancias de la época. Y bueno, como estamos, en cierto modo, pues conmemorando todos estos acontecimientos, quiero recordar aquí quiénes fueron los elegidos en aquel primer comité ejecutivo. Antonio Suárez Morán, que por cierto se atribuye a él el haber aportado el nombre de la Aurora Social como cabecera del periódico, fue él el que aportó en un debate que tuvieron en una reunión ese nombre. José Uría y Nieto, que era secretario del Exterior. José Cabal Sotura, secretario de Interior. Ángel Suárez Fierro, tesorero, Cándido Gutiérrez y Perfecto García Fernández, conocido como el Federal, vocales. Todos ellos, como he dicho antes, de la agrupación socialista de Oviedo. El resto de las resoluciones del Congreso, adaptadas a lo dispuesto por el Partido Socialista Obrero Español a nivel federal, se pueden agrupar en 3 capítulos. El primero sería potenciar la organización. El segundo, desarrollar un vasto programa formativo alternativo al oficial, a lo que era la enseñanza oficial. El tercer capítulo sería participar en los distintos procesos electorales, según resolución que se había adoptado en el segundo Congreso del Partido Socialista Obrero Español celebrado en 1890. Eran 3 vías orgánicas, 3 caminos, 3 formas de actuación que tenían un objetivo común, que era mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, del proletariado, como se decía en esa época, y, en último extremo, no se olvide que entonces el Partido Socialista Obrero Español era un partido marxista. En último extremo se decía avanzar hacia la superación de la formación social capitalista. Esto era el objetivo explícitamente marcado en el programa máximo del partido. Con respecto al primer punto, o sea, con respecto a la organización y simplificando mucho, como podéis comprender, pues no fue fácil, evidentemente, ni mucho menos, ni lo será después en etapas posteriores. Fue realmente problemático en esta primera etapa que yo en este libro abarco hasta el año 1917. Había, diríamos, factores de carácter estructural que se repetían un año tras otro, como por ejemplo la limitación a las libertades de carácter social, libertades de reunión, de asociación y de huelga, sistemáticamente, diríamos, yuguladas e incluso recurriendo con mucha frecuencia a la proclamación del estado de excepción. También se unieron a esa, diríamos, política estructural de limitación de las posibilidades de desarrollo del movimiento obrero y, por supuesto, del movimiento obrero socialista, el empresariado. Las grandes empresas de la región que marcaban la pauta, podríamos decir, ¿no? Como por ejemplo Fábrica de Mieres, o por ejemplo Asturiana del Cin, o por ejemplo la Hullera Española del Marqués de Comillas. Yo siempre recuerdo que el primer viaje que hizo Pablo Iglesias aquí a Asturias, por lo menos de carácter oficial, tuvo lugar en el año 1892 y coincidió con la constitución de la agrupación socialista de Oviedo. Y en ese momento, pues los medios de comunicación, y especialmente la Aurora Social, ya publicó la noticia de que entre los asistentes a los actos que presidía
el presidente del Partido Socialista, era detectable con mucha frecuencia la presencia de jurados de las compañías, con un objetivo que era elaborar las listas negras. O sea, elaborar las listas de quienes participaban en esos actos para tenerlo en cuenta a la hora de tomar después decisiones sobre ellos. Los periódicos de ese momento, evidentemente, profetizaron, y no con mucho acierto, aquello de nunca arraigará en Asturias el ideal socialista. Evidentemente, afortunadamente, se equivocaron. Tenía también carácter estructural las represalias que se tomaban pues, por parte de las empresas cuando, después de las celebraciones de actos conmemorativos que no eran reconocidos oficialmente y que muchos obreros pues, consideraban oportuno que aquel era un día que no se iba a trabajar. Por ejemplo, quiero recordar que ahora ya ha desaparecido la Comuna de París. La Comuna de París se celebró durante muchos años. La Comuna de París, el primer intento revolucionario de la historia por parte del proletariado. Se celebraba, curiosamente, el 18 de marzo. Ayer me acordaba yo, ¿no? Hoy es 19, el 18 de marzo era fiesta para los trabajadores. Y, por supuesto, el 1 de mayo. El 1 de mayo. En esas circunstancias difíciles, la coyuntura económica tampoco ayudó demasiado. Creo que ya tú indirectamente apuntabas a ello. Concretamente, hubo hoy un periodo muy concreto que va desde 1904 a 1909 aproximadamente, que hay una profunda crisis económica que se tradujo en lo que se llamaba entonces crisis de trabajo, o lo que es lo mismo, falta de puestos de trabajo, que se agravó además pues porque justamente en ese periodo, en esa etapa, estalla la gran huelga en Mieres, la fábrica de Mieres, la huelgona, que tuvo lugar en 1906, que dio lugar a que se constituyera el famoso gabinete negro y que se pusiera en acción más que nunca pues, las listas negras a las que he aludido anteriormente, y que obligó a cientos de trabajadores a huir de Asturias, desterrados, expulsados o, si se quiere, incluso pues, expatriados, ¿no? Entre ellos Manuel Llaneza Zapico, ¿no? Que huye al norte de Francia, donde se va a empapar del funcionamiento de los sindicatos franceses, cosa que tendrá una importancia trascendental. En aquellas precisas circunstancias, el socialismo organizado, por lo tanto, quedó bajo mínimos. Estoy hablando de ese periodo que va desde el 4 al 9. Solo el empeño de unos pocos y el mantenimiento de una disciplina interna muy acosada, logró superar el descalabro orgánico. Yo en otro lugar los he calificado como tiempos realmente heroicos. Serán otros también posteriores que habrá oportunidad de hablar de ellos pues, cuando llegue el momento, ¿no? Que, sin embargo, a pesar de las dificultades, alumbraron, diríamos, la aparición de algunos síntomas, de algunas semillas que brotarían con gran rapidez y con gran éxito, incluso dentro de este mismo periodo. Por ejemplo, el desarrollo del cooperativismo, que a mí me asombró mucho cuando me puse a escribir sobre este periodo, ¿no? El cooperativismo, que era uno de los grandes objetivos del partido, por otra parte, ¿no? Aquí se constituyeron cooperativas emblemáticas, como por ejemplo la Verdasca, que se llamaba, el nombre es curioso, ¿no? Aquí en Oviedo, que Virgil Montoto estaba detrás de todo ello. O por ejemplo la asociación o la sociedad 1 de mayo en Mieres. Mieres era clave, tengo que recordarlo aquí también, en esta fase del desarrollo del socialismo regional. Fábrica de Mieres tenía mucho peso, como sabéis, ¿no? Y el proletariado era muy numeroso en esa zona y, lógicamente, claro, ahí tiene una actividad muy intensa que se manifiesta en el número de afiliados, etcétera, que de alguna manera hemos conseguido rastrear basándonos en el manejo de la documentación pues, en el propio libro, ¿no? Y que invito a que se vea y que se lea, ¿no? El desarrollo también del mutualismo. Vuelvo otra vez a Mieres. En Mieres funcionó una llamada mutualidad obrera que tuvo también bastante éxito y cuyas actividades y cuyas características pues hay que ampliar y están ampliadas en el libro, ¿no? Todo esto, por otra parte, claro, tropezó sistemáticamente con los intereses privados. Crecimiento también de las actividades formativas, a las que me referiré después. Irrupción de las juventudes socialistas en este periodo, concretamente en el año 1904.
pues coincidiendo con las primeras juventudes que se constituyen en España, que se ha dicho siempre que han sido las de Bilbao. Y yo tengo mis dudas de si no se habrá sido precisamente la Juventud Socialista de Mieres la primera, donde encontramos la figura de Llaneza, por cierto. Él está muy activo en la constitución de la Juventud Socialista de Mieres, a la que siguen después la Juventud Socialista de Oviedo, la de Sabla de Langreo, Avilés y Trubia. Hubo un impasse ahí que solamente se supera, en cierto modo, pues con la visita aquí a Asturias que realiza, que sería el segundo hito, ¿no?, en el desarrollo de las juventudes, con la visita aquí a Asturias en el año 1914 de Andrés Saborit, que era el presidente de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, y que supuso un importante impulso para el desarrollo de las juventudes. Y el tercer hito, todavía dentro del periodo que abarca el libro, pues tuvo lugar precisamente en el año 1917, a comienzos del año 17, ¿no?, cuando la crisis iba después a ponerse en marcha, que fue la constitución de la Federación de Juventudes Socialistas de Asturias, ya en la Casa del Pueblo o Centro Obrero de la calle La Lila, con la representación ahí de unos 2.000 afiliados. Es decir, que las juventudes socialistas realmente experimentaron un considerable desarrollo en esta etapa. Ya ha aludido Adrián la importancia que ha tenido la constitución del Sindicato Minero Asturiano, del SOMA, ¿no?, después, Sindicato Minero Asturiano, que se constituye a finales del año 1910, en fin, después de regresar Llaneza del destierro, ¿no? En fin, se daría para mucho, lógicamente, y aquí os invito también a que miréis el libro y que ahí analicéis cómo se constituyó el sindicato, cuáles eran las estrategias marcadas por su fundador, que no se olvide que, claro, fue la figura clave del mismo, prácticamente sin solución de continuidad hasta que fallece, ¿no? Que creo recordar que fue el 24 de enero de 1931. 24 de enero de 1931. Detrás del sindicato minero, pues se desarrollan otras organizaciones sindicales, diríamos que en la estela, ¿no?, del sindicato minero, con una organización similar, con unos objetivos más o menos, aquello de la negociación antes que la confrontación, que es la base de su éxito. Sí, yo siempre recuerdo que 4 años después de la constitución del sindicato minero, o sea, en 1914, el sindicato minero ya tenía 15.000 afiliados, en números redondos, ¿no? 15.000 afiliados, distribuidos en 59 secciones. Claro, es un estímulo. Era, por otra parte, también el primer sindicato de industria que se constituye en España. El primer sindicato de esas características que se constituye en España. De la misma estructura, pero con éxito más moderado, pues tenéis, por ejemplo, el Sindicato de Obreros Metalúrgicos de Asturias, que, por cierto, se decía SOMA. O sea, a mí, cuando empecé a trabajar estas cosas, me creaba un problema, ¿no? ¿Cuál es el SOMA, entonces? ¿El sindicato metalúrgico o el sindicato minero? El sindicato de labradores, el sindicato ferroviario, por ejemplo, el sindicato de panaderos, etcétera, etcétera, ¿no? Con la modestia que se quiera, pero claves en el desarrollo, evidentemente, del movimiento obrero. Y dentro de esos avances orgánicos, yo simplemente quiero recordar que también en el año 1913 se constituye el primer grupo socialista femenino, y concretamente en la agrupación socialista de Mieres, presidido por una mujer de la cual solamente tengo el nombre, lamentablemente, Paulina Álvarez. Pero, en fin, que merece que la recordemos. Siguiendo, y para no perderme, un segundo capítulo entre los acuerdos tomados en el primer Congreso de la Federación Socialista Asturiana fue potenciar la formación. Algo realmente importante, que desde mi perspectiva de dedicado como profesor a la enseñanza, pues siempre me ha llamado también mucho la atención. La importancia que tiene el proceso formativo dentro de las organizaciones obreras socialistas. En esta etapa, ¿no?, el proceso formativo. Había que preparar, como se decía en los estatutos del PSOE, a los obreros conscientes, obreros vanguardia del proletariado, que era también una terminología propia de la época. Y de esta manera, en los centros obreros o casas del pueblo, se puso en marcha un programa formativo muy amplio, que yo definiría como laico, racionalista, experimental, que buscaba el contacto con la naturaleza y, en cualquier caso, alternativo siempre al oficial.
con el cual chocaba sistemáticamente. Naturalmente, el oficial estaba en manos de los dogmas que procedían de las instituciones religiosas de la época, que lo controlaban, ¿no?, el sistema educativo y, por supuesto, los grupos dominantes. Sorprenden, por ejemplo, como probablemente sabéis todos, no aportaré yo en este sentido nada nuevo, el funcionamiento de una escuela en los centros obreros. Generalmente era nocturna, que impartía clases de aritmética, geometría, historia, geografía y en muchos casos también lo que llamaban las primeras letras, que era sencillamente enseñar a leer y a escribir a los trabajadores. Se creaban grupos de teatro que representaban obras muy sencillas, donde quedaba claramente definida la lucha de clases, ¿no?, que muchas veces eran obras de los propios trabajadores, es decir, personas relacionadas con el Partido Socialista. Yo recuerdo, por ejemplo, el hermanastro de José Barreiro, Lázaro García, autor de obras de estas características que se representaban pues, por las agrupaciones, sobre todo coincidiendo con las fiestas a las que he hecho referencia anteriormente. Organización de coros y orfeones que amenizaban las fiestas de las organizaciones socialistas. La portada y la contraportada del libro, cuando lo tengáis en vuestras manos podéis ver, es el orfeón de la agrupación socialista de Salma de Langreo. Pablo García, nuestro presidente, me dice que uno que está ahí con una cruz encima, en la portada, no sé si creo recordar, o en la contraportada, con una cruz encima, es José Barreiro. Yo creo que sí, porque se parece a José Barreiro de los años posteriores, ¿no? Se organizaban fiestas y salidas a la naturaleza. Las salidas a la naturaleza eran famosas, generalmente coincidiendo con las conferencias que pronunciaban catedráticos de la Universidad de Oviedo, vinculados a lo que se llamó la extensión universitaria y constituían el llamado Grupo de Oviedo, que organizaban verdaderos ciclos de conferencias en los centros obreros, sobre todo naturalmente en el de Oviedo, ¿no? Sobre todo naturalmente en el de Oviedo. Aquel grupo, formado por catedráticos como Rafael Altamira, que fue posiblemente el que más implicó en esa relación entre el movimiento obrero y la formación de los trabajadores, los dos Adolfos, Adolfo Posada y Adolfo Álvarez Builla, los rectores Fermín Canella y Félix Aramburu, Aniceto Sela y un largo etcétera. Yo en el libro le doy mucha importancia a este capítulo, porque claro, ahí quedan muchos anónimos, muchos profesores anónimos, mucho menos conocidos que estos personajes, lógicamente, que merecen efectivamente estar en la historia, pero que también hay otros que, sin tener esa relevancia, estuvieron muy implicados en ese tipo de actividades culturales. Por cierto, el hombre clave en los contactos con la extensión universitaria de la Universidad de Oviedo era Teodomiro Menéndez. Teodomiro Menéndez, de la Agrupación Socialista de Oviedo, que firmaba sus informes en la Aurora Social como Tedmir. No estoy aportando nada nuevo porque esto lo estudió muy bien Etelvino González López, al que hemos hecho referencia anteriormente en una biografía precisamente sobre Teodomiro. En las casas del pueblo y en los centros obreros había también bibliotecas. Naturalmente depende su importancia de la importancia que tenía el centro obrero, lógicamente, ¿no? Pero bibliotecas bastante bien nutridas y también me ha interesado mucho ver qué es lo que se leía, ¿no? ¿Y qué se leía? Aparte de la prensa obrera, aquí en Asturias, ¿no? Primero la Aurora Social, después cuando llega el momento, pues Avance, La Tarde, por supuesto el Socialista, de la lucha de clases de Bilbao. Aparte de esos periódicos, pues se leía pues también obras de carácter intelectual, sobre todo las obras de Marx y Engels, el manifiesto comunista, lógicamente, de los franceses Guesde y Joguès, los artículos de Pablo Iglesias que aparecían en los periódicos, El Socialista, etcétera, etcétera. Se leía también mucha novela de carácter social, por ejemplo, tenían mucho éxito las novelas de don Benito Pérez Galdós, que este año pasado, el 20, se celebró su aniversario, ¿no? El aniversario de su fallecimiento, Benito Pérez Galdós, Blasco Ibáñez, etcétera. Y nos queda un último apartado para ir terminando, que es la participación política, la participación en la vida política. El tercer, diríamos, aspecto y el tercer gran acuerdo que se toma en el primer Congreso de la Federación Socialista Asturiana. El Partido Socialista Obrero Español había asumido, como creo que ya he dicho, la necesidad de participar en la vida política.
Este acuerdo se tomó en el segundo congreso, celebrado en 1890, y precisamente coincidiendo con un año en el que se estableció el sufragio universal para varones mayores de 25 años, nada menos, sufragio universal para varones mayores de 25 años. La Federación Socialista Asturiana, siguiendo la política general establecida por el Partido Socialista, lógicamente va a participar en los procesos electorales. Participan los socialistas por convencimiento democrático, esto hay que recordarlo también, por convencimiento democrático, marcado por las directrices que proceden de la Segunda Internacional, la Internacional Socialista, pero también aquí en España para denunciar sistemáticamente la corrupción electoral, que era algo congénito, diríamos, al sistema político de la Restauración. Los famosos pucherazos, que los había de todo tipo, ¿no? Los había de todo tipo. Naturalmente sería muy prolijo que yo aquí os hablara de los resultados obtenidos por los distintos procesos electorales o en los distintos procesos electorales a lo largo de ese periodo que va desde los orígenes del socialismo o, si queréis, desde el año 1901 hasta 1917. Me voy a referir a la primera participación electoral de la Federación Socialista Asturiana, que tuvo lugar precisamente en el mismo año de su constitución ya, ¿no? O sea, en el año 1901. Hubo elecciones municipales que fueron convocadas para el 10 de noviembre de ese año 1901. Y se manejaba, en primer lugar, el programa que había establecido el Partido Socialista para las elecciones municipales. Naturalmente lo reproduce la Aurora Social varias veces, ¿no?, en las fechas previas a la celebración de las mismas. Y a mí me parece que es interesante recordar, por ejemplo, algunas cosas que se reivindicaban en ese programa, que nos resultan sorprendentes, porque yo creo que algunas tienen una gran actualidad, ¿no? Por ejemplo, no las voy a decir todas, se establecía o se pedía, se reivindicaba la fijación de un salario mínimo para los empleados y obreros del municipio. La jornada máxima de 8 horas, eso es la gran batalla de la época, ¿no?, los 3 ochos. Cantinas escolares, se decía, donde se dé gratuitamente una comida sana a los hijos de los trabajadores en el tiempo que media entre la clase de la mañana y la de la tarde. Dar todos los años, a mí esto me llamó mucho la atención y no sé si a vosotros también, a esos niños ropa y calzado. Un traje y un par de botas o zapatos a la entrada del invierno y otro traje y otro par de botas a la entrada del verano. Asistencia médica y servicios farmacéuticos gratuitos. Creación de asilos para los ancianos y los inválidos. Idem de casas de maternidad para los niños cuyas madres tienen que abandonar durante el día o la noche para ir al taller o a la fábrica. O sea, lo de la conciliación laboral, ¿no? Está claramente aquí indicado. La conciliación laboral. La campaña previa a las elecciones fue de una enorme sobriedad por parte de la Federación Socialista Asturiana. Fue financiada por las cotizaciones de los afiliados. Naturalmente no podían nadar en la abundancia de ninguna de las maneras. En las fechas previas también a las elecciones, la Aurora Social incluyó un manifiesto emitido por la Comisión Electoral de la Agrupación Socialista de Oviedo, que, entre otras cosas, decía: si honradamente queréis ejercer el derecho que os concede la ley del sufragio universal y vuestros votos llevan al ayuntamiento a nuestros candidatos, hacedlo en la seguridad de que cuando el caciquismo quiera ejercer su ignominiosa tutela en la Casa del Pueblo se refiere al ayuntamiento, no faltará ya la voz honrada de los representantes obreros, que con energía sabrán defender los derechos e intereses de sus representados, para que allí se rinda el culto debido a la moralidad y a la justicia. La propia Aurora Social calificó como muy brillante la jornada electoral de ese domingo 10 de noviembre del año 1901. Entre las cosas que en uno de sus artículos incluía, decía: obtuvimos un triunfo que por lo inesperado para nuestros enemigos les causó tal estupefacción y tal ira que se trata de cometer un inicuo atropello de los dos candidatos socialistas triunfantes. O sea, estábamos con todas las estratagemas habidas y por haber para que los resultados electorales no, incluso obtenidos en buena lid, pues fueran anulados de alguna manera, ¿no?
y proclamar a 2 conservadores derrotados. No menor fue la sorpresa para los propios candidatos socialistas electos, que obtuvieron los siguientes resultados. Voy a deciros que se habían presentado solamente 6 candidatos en los ayuntamientos de Oviedo, Mieres y Castellón. Naturalmente, en Castellón tenía que ver mucho con Asturiana de Cine. Y salieron los 6. Bueno, era el primer éxito. Quiero recordar sus nombres. Vigil Montoto, faltaría más. En Oviedo, Vigil Montoto y Ángel Suárez Fierro. En Mieres, es que tengo miedo a no recordar exactamente los nombres ya a estas alturas, Francisco Palau Ballesteros, que era farmacéutico, y Aureliano Suárez, que era del comercio. Y en Castellón, Manuel Fernández y José Alonso Galán. Estos 2 últimos, decía la Aurora Sacial, han sido proclamados y es una victoria que merece señalarse con piedras blancas. Fijaros en el juego de palabras, ¿no? Con piedras blancas. Pues es el primer golpe asestado al odioso caciquismo que en aquel concejo venían ejerciendo ciertos personajes. Bueno, naturalmente quedaba un largo camino por recorrer. Un largo camino por recorrer que resultaría muy difícil. Yo simplemente quiero recordar que esto ocurría en el año 1901, ¿no? Y el primer diputado socialista por Asturias y único fue Andrés Saboriet en las elecciones celebradas en febrero de 1918. Por lo tanto, los tiempos eran realmente difíciles y verdaderamente heroicos, ¿no? Un largo camino que recorrer y, por supuesto, en ello estamos. Y, sobre todo, en ello estamos la gente joven que me acompaña aquí, ¿no? Porque estos todavía son jóvenes, que son los que deben llevar esta nave a buen puerto. Y perdonar que a lo mejor me haya extendido demasiado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otro momento.